cordialmente bienvenidos a esta mesa, en esta segunda feria del libro. Por respeto a quienes ya llegaron, vamos a iniciar esta mesa de diálogo con un tema muy importante, que en esta edición de la Feria del Libro de Colima quisimos enmarcar en el decenio que en diciembre de 2014 la UNESCO determinó fuera para el ejercicio de poner en visión a toda la afrodescendencia del mundo. Ese decenio lo decretaron como el decenio para la afrodescendencia 2015-2024. Justamente en diciembre de este año concluye ese decenio. Voy a leer el texto oficial de la página de la UNESCO, en donde se enmarcan todas las acciones, todas las cuestiones que se plantearon en ese momento y que, por supuesto, que han tenido cierta resonancia en los diversos países en donde hay una gran afrodescendencia como el nuestro. A lo largo de ese decenio hemos visto muchas acciones vindicadoras, ¿no?, de la afrodescendencia. Recientemente, hace unos 15 días, incluso se hizo una reforma constitucional, una adición al artículo 4 constitucional, que justo reconoce todos los derechos absolutos, tanto de los pueblos originarios como de los pueblos afrodescendientes, ¿no? Bien, este decenio, liderado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tiene como objetivo principal el de reforzar las acciones y medidas que garantizan el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de los afrodescendientes, así como su participación plena y equitativa en la sociedad. Bajo el lema Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, el decenio ofrece un marco operacional para estimular a los estados a erradicar las injusticias sociales heredadas de la historia y para luchar contra el racismo, los prejuicios y la discriminación racial que todavía sufren los afrodescendientes. Decía yo, enmarcado en este decenio que concluye este diciembre, es que la doctora, ¿no?, nos vino a proponer, ¿por qué no hacer una mesa en donde se hable de la importante participación de la afrodescendencia a lo largo de la historia de Colima, ¿no? Con esa intención se armó esta mesa y invitamos también a instancia de la doctora, a la gran doctora María Elisa Velázquez, ¿no?, quien yo siempre he dicho es quien recogió y engrandeció la estafeta de ese gran investigador que fue Gonzalo Aguirre Beltrán, ¿no?, que es como el padre de los estudios de la afrodescendencia en México. Y después la doctora María Elisa engrandeció esos estudios, ¿sí?, y ha formado a una enorme cantidad de académicos y de investigadores en ese tema. Por razones completamente ajenos a la voluntad de la doctora María Elisa Velázquez, no puede estar con nosotros de manera física, pero nos envió un video con sus aportaciones y sus reflexiones sobre el tema. Así es que iniciaremos con ese video, pero primero, si me permiten los compañeros, brevemente vamos a hablar de lo que nos dice su currículum, ¿no? María Elisa Velázquez Gutiérrez, doctora en Antropología e investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, actualmente es titular del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural, cuyas actividades se enmarcan en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024 de la Organización de las Naciones Unidas.
Entre sus publicaciones se encuentran los libros Mujeres de origen africano en la capital novohispana, siglos XVII y XVIII, publicado en 2006, Estudiar el racismo, afrodescendientes en México, publicado en 2019, y Ajenos y extranjeros, afrodescendientes en México, en memoria de la Academia Mexicana de la, publicada en memoria de la Academia Mexicana de la Historia, 2023. Esto es una breve síntesis del currículum de la doctora. Por supuesto, ha realizado 20.000 investigaciones más y encabezado muchos proyectos. Yo tuve el gusto de conocerla en la Costa Chica de Guerrero, en Coahuila, cuando hicimos el festival sobre la afrodescendencia. Ella fue también de nuestras principales impulsoras. Bueno, bienvenida, maestra Isolda Rendón. Damos play, por favor, al video. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy María Elisa Velázquez del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Primero, disculparme porque tenía muchas ganas de estar presente con ustedes y platicarles de este tema tan importante que llevamos trabajando muchos años en el INA, pero por problemas de clima sobre todo y un viaje muy pegado que tenía yo, decidí quedarme y quizá en otra ocasión estar presente para compartirles el tema que me ocupa. Soy, decía, titular del programa Afrodescendientes y Diversidad Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia y pues llevo prácticamente 30 años trabajando este tema, tanto desde la parte de investigación histórica y antropológica como de su divulgación. Me da mucho gusto que Colima esté presentando este tema. Tenemos a una gran historiadora como Irma, que lleva también muchos años preocupada por este tema. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Disculpen por no poder estar en vivo, pero bueno, voy a compartir un video que les quiero presentar sobre el tema que nos ocupa, que es justamente el de los afrodescendientes, africanos y afrodescendientes en México. Voy a quitarme y voy a abrir el PowerPoint que tengo preparado. ¿Sí se ve, Corán? Sí, doctora, se ve. Gracias. Bueno, titulé esta pequeña presentación, esta breve presentación, Poblaciones afromexicanas, estereotipos y hechos, porque creo que es importante destacar que a pesar de que estamos cumpliendo justamente los 10 años del Decenio Internacional que fue promulgado por la ONU de los afrodescendientes, seguimos teniendo en estas sociedades pues muchos estereotipos y muchas falacias sobre la presencia africana en nuestro país. Entonces voy a hablar de 10 estereotipos y de 10 prejuicios que repetimos desde la familia hasta la escuela, en la convivencia cotidiana, por supuesto en la academia, en la política, que la investigación histórica y antropológica ha desmentido. Entonces empiezo con un típico estereotipo, el primero, de muchas personas que dicen no hubo negros en México, no hay negros en México. Bueno, esta idea, que todavía está presente, ha sido desmentida desde hace mucho tiempo, comenzando quizá de manera más específica, pero también más importante, con la obra del antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, quien en la población negra de México dio a conocer datos fundamentales sobre la participación de los afrodescendientes en nuestro país. En esta obra, pues de los años 50, podemos advertir la importancia de este grupo desde la conquista de México y su desarrollo y su crecimiento y sus participaciones
a lo largo de la historia virreinal. Estamos aquí observando justamente un detalle del Códice Azcatitlán, donde muestra la llegada de Cortés y sus huestes a Tenochtitlán, y podemos apreciar justamente a Cortés, a la Malintzin y a un africano que viene acompañando estas huestes, que viene vestido a la usanza española y que se ha pensado que posiblemente se trata de Juan Garrido o Juan Cortés. Sabemos por otras muchas investigaciones, entre ellas las de Matthew Restal, que los africanos y afrodescendientes desempeñaron un papel muy importante en la conquista, venían con los conquistadores y en muchos casos sirvieron como mediadores en los procesos de negociación. Debe subrayarse, por ejemplo, que algunos que venían esclavizados lograron obtener su libertad, pero también ciertos beneficios como casas, como oficios importantes. Estamos viendo ahorita un mapa sobre las rutas oceánicas de tráfico de personas esclavizadas, que también nos hace ver y que se ha documentado la importancia de la salida de miles de personas del continente africano, de distintas regiones, ¿no? Llegaron personas que provenían de la región de Senegambia, en el norte occidente del continente africano, y también de África Central, pero también se ha documentado que llegaron personas por el Pacífico, y eso incluye o tiene que ver directamente con Colima, a través de la nao de China, pero posiblemente también a través de cabotajes, de pequeños cabotajes a lo largo del litoral del Pacífico. También se ha documentado que por este litoral, por ejemplo, llegaron personas esclavizadas desde Perú incluso, y que hubo efectivamente un tránsito hacia Acapulco, interesante, importante, del que también estuvieron presentes poblaciones de origen africano. Un segundo estereotipo que oímos también continuamente es que África es un continente de personas, entre comillas, pobres, atrasadas, enfermas y con conflictos. Primero, se utiliza mucho la idea de África como si fuera un solo país, sin contemplar que se trata de un continente vasto, con muchísimos grupos culturales, con múltiples idiomas, con muchas aportaciones a la humanidad. Bueno, hay que recordar que simplemente el Homo sapiens salió del continente africano. Entonces, lejos de este estereotipo, hoy sabemos, porque además está documentado, que el continente africano estuvo formado por varias culturas, por varios imperios importantes que tuvieron influencia en el desarrollo de culturas como la del imperio de Songhai, como el imperio de Malí, como el imperio Wolof, entre otros muchos. Un tercer estereotipo también que repetimos continuamente es que las poblaciones negras o afrodescendientes solo vivieron en las costas de nuestro país, de México, pero también en general en las costas de otros países. Bueno, también ese es una falacia, un error que también hemos documentado a lo largo de muchos años. Hay que recordar que además de Aguirre Beltrán, pues ya ha habido decenas de investigaciones en los años posteriores a Aguirre Beltrán que han trabajado este tema y que han documentado que los africanos llegaban efectivamente a puertos como Veracruz en el Atlántico, que eran los puertos autorizados, a Campeche, que ya en el siglo XVIII, algunos a Acapulco y otros al Pánuco y a regiones del norte de Nueva España. Eran transportados en gran medida a ciudades principales, en este caso a la Ciudad de México, y después trasladados a distintas regiones de lo que entonces era la Nueva España. Es decir, todas estas regiones que estamos viendo en el mapa, Parral, Zacatecas, Puebla, Morelos, el Estado de México, Yucatán, Chiapas, recibieron población de origen africano.
Y como decía antes, está documentado. ¿Para qué estaban estas poblaciones en estas regiones? Para encargarse de muchas actividades económicas, entre otras la minería, por supuesto, la ganadería, las haciendas cañeras, los obrajes, la arriería, etcétera, ¿no? Es decir, muchas de las actividades, la ganadería es una actividad importante porque hay que recordar que los indígenas no estaban familiarizados con el ganado, no existía el ganado y los caballos en el México antiguo, y entonces muchos de los africanos y afrodescendientes se ocuparon de estas tareas. El estereotipo 4 repite también mucho que los afromexicanos o los afrodescendientes fueron la tercera raíz. Fue un término que empezó a utilizar Bonfil Batalla, e incluso se creó un programa en los años 90 que se llamaba Nuestra Tercera Raíz, organizado y coordinado por la doctora Martínez Montiel. Y bueno, era una forma de reivindicar que había una tercera raíz de origen africano en la conformación de las y los mexicanos. No obstante, hay que recordar que la terrible baja demográfica que vivió la población indígena a lo largo del periodo colonial, pero fundamentalmente después de la conquista, hizo que bajara la demografía indígena de manera muy importante y según los cálculos del mismo Aguirre Beltrán, hacia 1570, es decir, en una fecha temprana, finalizando el siglo XVI, hubiera un 0.2% de europeos, un 0.6% de africanos, un 98.7% de indígenas, y empezaba a haber grupos mezclados desde ese entonces. Esto nos habla de que los africanos, por lo menos en este periodo que reporta Aguirre Beltrán, son la segunda raíz. Pero también en otros datos que ofrece para mediados del siglo XVII, vemos que los africanos ya son el 2%, los europeos el 0.8%, los indígenas ya sufrieron esta merma demográfica importante y están creciendo los grupos mezclados. ¿Entre quiénes se mezclaban los indígenas? ¿Con quiénes? Pues fundamentalmente con la población de origen africano, porque como vemos, europeos pues había muy pocos. Entonces, este es otro gran mito que se difundió de manera importante en el siglo XIX, en el momento de la independencia y de la construcción de la nación mexicana, esta idea de que solo estábamos formados por poblaciones indígenas y españoles, ¿no? Olvidando, menospreciando la participación africana, que como vemos en números concretos, según lo que demuestra Aguirre Beltrán, pues era la segunda población más importante en el Nueva España. El estereotipo número 5 tiene que ver con que las personas africanas y afrodescendientes siempre fueron esclavizadas. Tenemos también la idea de que se vivió un apartheid, ¿no?, al estilo de países como Brasil o de Estados Unidos, ¿no? Esa es la idea que tenemos de la esclavitud. Y la esclavitud en la Nueva España, en el México virreinal, fue muy distinta. Hay que considerar que no era lo mismo ser un esclavizado en una hacienda cañera o en una hacienda ganadera que en una ciudad, que como personas que trabajaban en los hogares o personas que trabajaban en los talleres. De este modo vemos que hay muchos afrodescendientes y mujeres y hombres ya en el siglo XVII, como veíamos en las cifras de grupos mezclados que incluso nacen libres y tienen las posibilidades de desarrollar distintos trabajos, digamos, valiosos para la sociedad. Entre ellos es muy famoso, o se ha hablado mucho, de Juan Correa, que él mismo se firmaba como un mulato libre, maestro de pintor, y que es un artista de finales del siglo XVII, principios del XVIII, un artista barroco,
que elabora imágenes muy importantes que se ven a lo largo de toda la Nueva España, y entre otras, este cuadro que se llama El Niño Dios y los Ángeles Músicos, en donde la doctora Elisa Vargas Lugo, de investigaciones de la UNAM, de investigaciones estéticas, dice que llama la atención que acompañan al Niño Dios en esta obra dos ángeles músicos de un color más oscuro, ¿no? Diríamos de un color quebrado, como se decía en la época. Y esto tiene que ver, según Elisa Vargas Lugo, justamente con el origen de Juan Correa. Lo cierto es que Juan Correa y la vida y la obra de Juan Correa nos muestran que la diversidad de experiencias que viven los afrodescendientes no pueden homologarse, y tendríamos que estudiar las diferentes experiencias que vivieron a lo largo del periodo virreinal. En este sentido, digo, no tengo tiempo, pero también habría que hacer diferencias entre el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII. Aquí estamos viendo una imagen de un cuadro anónimo, es un detalle del cuadro que ilustra la llegada de la nao de China a la feria de Acapulco, y estamos viendo la venta de porcelanas, de sedas, y también esta diversidad de afrodescendientes de la que estábamos hablando, ¿no? Vemos a un niño cargando un tibor, a otro llevándolo, y también vemos a un miliciano. Y hay que recordar que muchos afrodescendientes fueron para el siglo XVII, pero sobre todo para el XVIII, milicianos en distintas regiones de México. También aquí, a partir de imágenes, podemos observar un detalle de un conjunto de personas que están ilustrados en un biombo del siglo XVII, y es un detalle del hoy Zócalo de la Ciudad de México. Y lo mismo, ¿no? Vemos esta convivencia entre indígenas, mulatas, africanas o afrodescendientes, ¿no? Niños en un mercado. Entonces, esto nos habla, esta es otra imagen también de este mismo cuadro, de esta relación cotidiana entre africanas, africanos, españoles y la diversidad de grupos que compusieron la Nueva España. Entonces, con esto también desmentimos este estereotipo de que las poblaciones africanas y afrodescendientes siempre fueron esclavas. Otro estereotipo, el 6. No hay personas relevantes de origen africano en la historia de México. Bueno, esta también es una falacia que ya también desde hace muchos años se viene desmintiendo. Sabemos que participan en la economía de la Nueva España, pero también que hay personajes importantes, entre ellos, bueno, milicianos, Yanga, que no tengo una imagen aquí de Yanga, este cimarrón que en el siglo XVII organizó un palenque cercano a las haciendas de Córdoba, y que incluso pudo negociar con el virrey para que se le otorgara la autonomía y la libertad al pueblo de Yanga. Pero también sabemos que líderes insurgentes destacados pudieron haber sido de origen africano. Entre ellos, José María Morelos. No tenemos un dato tan exacto sobre la posible afrodescendencia de Morelos, porque él fue registrado como español, que solía ocurrir en la época cuando se bautizaban los niños, pero por testimonios indirectos sabemos que posiblemente era un mulato, ¿no? Y también sabemos que en las tropas de Morelos participaron muchísimos afrodescendientes de la Costa Grande, por ejemplo. Y del que sí tenemos datos fidedignos, seguros, es de Guerrero. Él sí es un afrodescendiente, un mulato, que además se convierte, además de ser un insurgente muy importante a lo largo de los 10 años que dura este proceso de guerra, bueno, logra ser el segundo presidente de México. Entonces, hay personajes importantes en la historia de México de origen africano, además de los muchos anónimos que no sabemos sus nombres. Otro estereotipo 7, y ya casi con eso voy acabando, es que
las pocas personas que vinieron desde África se integraron y desaparecieron. Eso también, cuando se logra aceptar que hubo personas de origen africano, se dice que vinieron pocas y que se integraron y que ya no se ven. Bueno, eso también es una falacia. Nosotros podemos identificar a los afrodescendientes en el siglo XIX en imágenes, en fotografías del siglo XX, en crónicas. Aquí estamos viendo una fotografía de principios del siglo XX, de un cestero en la Ciudad de México. Este es un jarocho pintado por Lignati. Esta es una fotografía del Porfiriato, donde el cochero también es afrodescendiente. Es decir, que están presentes en el siglo XIX y en el XX, aunque la historiografía y las fuentes no los visibilizan. Y por otra parte, esta idea del mestizaje solo entre dos grandes raíces empieza a hacer que su importancia se vaya menospreciando. Y bueno, obviamente las poblaciones afromexicanas siguen presentes en México. Aquí estamos viendo la foto de una mujer afrodescendiente de la Costa Chica, pero insisto, hay afrodescendientes en todo México. El estereotipo 8, las mujeres negras son por naturaleza o lo traen en la sangre, es una palabra, también una frase que se dice mucho. Les gusta bailar, son sensuales, son provocativas, son agresivas. Bueno, también son falacias, prejuicios. Tenemos noticias y se ha documentado la importancia de las mujeres en muchas labores, desde el periodo virreinal, en la crianza de los niños. Muchas de ellas amamantaron a muchos niños de familias con recursos económicos. Otras cuidaron a enfermos, a personas de edad avanzada, y también fueron famosas por trabajar en distintas empresas de la Nueva España. Y hoy en día las mujeres afromexicanas forman parte ya de un movimiento importante que surge en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, y son ellas las que también están levantando la voz, exigiendo sus derechos, y gracias a ello, pues hoy en día ya hemos contado con una senadora afrodescendiente, Celeste Sánchez, y hoy una de las diputadas del Congreso de la Unión es Rosa María Castro, también una afrodescendiente de la Costa Chica, de Huatulco. Y el estereotipo 9, que tiene que ver con esto que estamos hablando. En la actualidad, los afrodescendientes que podemos observar en México son extranjeros. Pues como decíamos unos minutos antes, no. Tenemos ya, y gracias a la lucha del movimiento afromexicano, un censo que por primera vez hace la pregunta de autoadscripción, el censo 2020, y aquí se lograron registrar alrededor de 3 millones de personas que se consideraron afromexicanas, negras o afrodescendientes. Entonces, esto nos indica, y si ustedes pueden observar este mapa, vemos qué porcentajes de población se representaron en cada región, y nos parece un número significativo si además consideramos que, pues, como decíamos antes, del tema se ha hablado poco. Y bueno, quisiera terminar esta parte, ya casi termino, recordando que lo que decíamos al principio, que justamente estamos terminando con la década del Decenio Internacional de las y los Afrodescendientes, que el lema fue Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, y que fue una resolución aprobada por la ONU, y que exhortaba a los países miembros, a los estados, a, entre otras muchas cosas, eliminar todos los obstáculos que impedían que los afrodescendientes disfrutaran de sus condiciones de igualdad, de derechos humanos, económicos, sociales, culturales, etc. También solicitaban que se promoviera la aplicación efectiva de los marcos jurídicos nacionales e internacionales, celebrar la inauguración del decenio, y promover mayor conocimiento, reconocimiento y respeto a la cultura, a la historia y al patrimonio de las y los afrodescendientes a través de la investigación y la educación. Esto es muy importante porque yo creo
que ha sido uno de los pilares del diseño y de nuestra labor en la parte de investigación y de educación, ¿no? Y pienso que nos falta mucho por lograr, a pesar de que tuvimos logros en el diseño, tener la pregunta de autoadscripción en México, afrodescendiente. Los libros de texto también hablan ya de la historia de los afrodescendientes, y lo más importante, que están reconocidos primero, estuvieron reconocidos en el artículo 2 con un apartado C a partir de 2019, pero desde ayer estuvieron ya reconocidos como sujetos de derecho público gracias a una ley que mandó el presidente del Ejecutivo al Congreso de la Unión y que justamente ayer se dio a conocer. Y para terminar, el estereotipo 10, las razas humanas existen. Bueno, esta es parte de la problemática de la discriminación y del racismo hacia las poblaciones afrodescendientes. La idea de las razas nació, no me da tiempo de explicarlo a fondo, pero en el siglo XVIII por los naturalistas, esta idea de catalogar a los grupos humanos en razas por su color, por su fenotipo, pero también por sus virtudes o defectos, y esto trajo consigo que se pensara que las poblaciones más oscuras eran las que tenían menos posibilidades y más defectos, y también se justificara su esclavitud. Hay que recordar que para mediados del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX fue el periodo de más auge de tránsito, de comercio de personas esclavizadas. Es entonces cuando llegan alrededor de 5 millones de personas a Brasil y por lo menos 2 millones al Caribe. Hoy en día sabemos, porque también está documentado científicamente, que los seres humanos somos genéticamente idénticos prácticamente, y que no existen las razas, existe una variabilidad genética y por eso tenemos diferencias físicas, pero que esto no hace que unos seres humanos sean mejores o peores o tengan más virtudes y más capacidades. Todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades y no hay inferiores o superiores. Entonces, con esto termino. Muchas gracias por su atención y prometo estar próximamente en Colima y me disculpo otra vez por no haber podido estar en este importante evento que organizaron con tanto cariño y que además es muy importante para cumplir, como decíamos antes, pues con las metas y las ideas que tuvo el diseño a lo largo de los últimos 10 años. Muchas gracias.